Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. El último ejercicio que trabajamos consistía en hallar los voltajes de cada una de las cargas, resistiva, inductiva y capacitiva. Lo que vimos fue de que no podemos nosotros sumar de manera directa cada uno de estos voltajes, porque aquí no se aplica directamente la ley de voltaje de Kirchhoff, que la suma de voltajes va a darnos la fuente, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque ya vimos de que el inductor y el condensador son cargas distintas. Por ende, no puedo sumar esto con la resistencia, no se puede. Entre las dos sí interactúan. ¿Cómo? Recordemos, la reactancia total es la resta de las dos reactancias. Por ende, el voltaje de la reactancia total, o sea, de todo esto, va a ser igual a la resta de los voltajes de las reactancias. Aquí sí interactúan de forma directa, con una resta. Pero si yo quiero hallar, ejemplo, vamos al caso 1. Quiero hallar caso 1. El voltaje total, resistencia, inductor, condensador. Primero debo hallar el voltaje de la reactancia total y ya con este voltaje yo digo, bueno, el voltaje de la resistencia está en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas está el voltaje de la reactancia. ¿Dónde hay este voltaje 1? Pues lo tengo en la hipotenusa. Y aquí tengo que aplicar, obviamente, Pitágoras. Y digo que el voltaje 1 es igual a la raíz del voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la reactancia al cuadrado. Aquí ya viene la interacción entre los dos voltajes. Si quiero, por ejemplo, vamos a hablar que solo quiero, ya vimos que el voltaje de la reactancia, vamos a colocarlo aquí, es simplemente la resta, este es el voltaje de la reactancia. ¿Qué sucede si yo quiero, por ejemplo, una mezcla? Quiero el voltaje de la resistencia con el inductor. ¿Cómo hallo este voltaje 2? Vamos a llamarle ahí voltaje 2. ¿Cómo lo hallo? Pues aquí aplico lo mismo. Ahora tengo en el eje de las abscisas el voltaje de la resistencia y en las ordenadas ya no tengo el voltaje, ojo, de la reactancia total, sino que solo voy a tener el voltaje de la reactancia inductiva. Entonces coloco el voltaje de la reactancia inductiva, de esta forma. Y ahí yo puedo hallar en la hipotenusa, ¿qué cosa? El voltaje 2. Cuando usted mezcle resistencia con inductor o resistencia con condensador, debe usar el triángulo rectángulo. No hay otro camino para hallar voltaje ahí. ¿Por qué? Porque recuerde que son voltajes que trabajan en diferentes planos. Son cargas distintas. Cuando tenemos condensadores e inductores, solo condensadores e inductores, es una resta directa. Pero si hay involucrado una resistencia y un inductor, triángulo rectángulo. Ahora, digamos que este circuito yo lo muevo y ahora tengo resistencia, condensador e inductor. Pues resulta lo mismo. Si quiero el voltaje entre la resistencia y el condensador, aplico la misma lógica. Pero obviamente, voy a borrar por acá arriba, obviamente ahora tengo en el eje de las abscisas el voltaje de la resistencia y en las ordenadas tengo el voltaje de la reactancia capacitiva. Que tengo en la hipotenusa ahora es mi voltaje 3. Si invierto obviamente los elementos. Ahí tengo yo el voltaje 3, el voltaje 2 y el voltaje 1, vamos a cambiarle aquí el nombre, voltaje 1, que sería el voltaje de todos los elementos. Ahí tenemos cómo hallar por acá voltaje 1, por aquí voltaje 2 y por arriba voltaje 3. Entonces ahí tenemos la forma en cómo podemos nosotros hallar el voltaje cuando hay mezcla de cargas. ¿Cómo saber dónde va cada uno de los componentes hablando del triángulo? Bueno, siempre, siempre, siempre en el eje de las abscisas o llamado eje de las X va la resistencia. Y en el eje de las ordenadas o el eje Y, aquí viene un detalle. Recordemos que hacia arriba están los inductores y hacia abajo están los condensadores. Pero si yo quiero reescribir este gráfico, simplemente lo dibujo de esta forma. Resistencia
y en las ordenadas pongo L menos C. Ahí. Entonces, siempre en el eje de las X va la resistencia y en el eje de las Y vienen las reactancias. Siempre. De ahí, la hipotenusa es nuestro valor eficaz. Sería valor eficaz que vamos a hallar. Esa sería la forma de saber dónde va cada uno de los parámetros. En el problema número 3, si quiero el voltaje entre el inductor y el condensador, aquí es la resta directa, tal cual lo dice o lo presenta en la pizarra. Resta directa de los dos voltajes. Pero cuando me pide el voltaje entre la resistencia y el inductor, aquí sí ya aplicamos el triángulo rectángulo, porque tenemos en las X la resistencia y en las Y tenemos la reactancia inductiva. Ahí está la diferencia de aplicar la relación directa y la relación en base al triángulo rectángulo. Pasamos y vamos a hablar ahora de este mismo tipo de ejercicios, circuitos RLC, pero ahora vamos a concentrarnos en la parte gráfica. Al hablar de gráfica, para el tema de los circuitos RLC, vamos a plantear prácticamente lo que ya hemos venido haciendo, pero obviamente desde el punto netamente gráfico. Observemos. Primero, triángulo de tensiones, obviamente también llamado triángulo de voltajes. En este caso me dice que en el eje de las X, o en el eje de las abscisas, tenemos el voltaje resistivo. En el eje de las ordenadas, o en el eje Y, tenemos el voltaje reactivo. ¿Y qué más me dice? Bueno, que el voltaje eficaz resulta que es la suma de cada uno de estos voltajes. Pero, mucho cuidado, que esto es una suma vectorial. No es una suma directa, es una suma de vectores. Por eso la flechita en la parte superior. Luego, también yo, si ya tengo cada uno de estos parámetros en el triángulo rectángulo, yo puedo decir que el voltaje de la resistencia es igual tanto a corriente por resistencia como por voltaje eficaz por el coseno del ángulo. Trigonometría. Luego también yo puedo decir que el voltaje reactivo total es I por R, pero en lugar de decir R digo reactancia total. O a su vez, sabemos que la reactancia total es la resta de las reactancias. Aplicando aquí un poquito de función trigonométrica, puedo decir que también el voltaje reactivo es igual al voltaje eficaz multiplicado por el seno del ángulo. Aquí lo que estamos haciendo es identificando cada uno de los voltajes y enlazándolos, porque hasta ahorita hemos hecho lo siguiente. Hemos hallado voltaje en resistencia, voltaje en reactancia y luego el voltaje eficaz. Pero ¿qué sucede si me dan voltaje eficaz y voltaje en la resistencia? Podría hallar voltaje en la reactancia, por supuesto. Si me dan voltaje eficaz y el ángulo, ¿podría hallar el voltaje en la reactancia y en la resistencia? Por supuesto. Aquí tenemos las funciones trigonométricas con las cuales nos podemos ayudar. Y al final decimos que el voltaje eficaz es corriente por impedancia. Observe que es la misma fórmula. I por R, I por reactancia, I por impedancia. Exactamente la misma fórmula, que es la ley de Ohm. También el voltaje eficaz sabemos que por triángulo rectángulo es igual a la raíz del cuadrado de la suma de estos dos voltajes. Eso con respecto al triángulo de tensiones. Pero luego también podemos plantearlo como triángulo de resistencias o triángulo de impedancias, que también ya lo hemos visto, ya lo hemos usado de manera intuitiva, pero ahora lo presentamos de forma gráfica. Analice. En el eje de las abscisas o en el eje de las X tenemos a las resistencias. En el eje de las ordenadas o en el eje de las Y tenemos la reactancia total, que sabemos que es igual a la resta de la reactancia inductiva menos capacitiva. Por si acaso, esta resta siempre queda ahí. No es que luego en otro ejercicio voy a poner primero reactancia capacitiva y luego inductiva. Esta resta es tal cual se muestra en pantalla. Y de aquí podemos decir que la resistencia óhmica es igual a la impedancia por el coseno del ángulo. La reactancia total puede ser igual a la resta de las reactancias o puede ser igual también a la impedancia por el seno del ángulo. Y finalmente, obviamente, la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. Y por último, hablamos del triángulo de potencias, que ya lo hemos visto, lo conocemos, pero adicional
anexamos los datos que hemos hallado en los triángulos de tensiones y triángulos de resistencia. La potencia aparente decimos que es I cuadrado por impedancia o también V por I, voltaje eficaz, corriente eficaz. La potencia reactiva es I cuadrado, ya no por R, sino por la reactancia, o también el voltaje de la reactancia por corriente. O a su vez, con función trigonométrica, voltaje eficaz por corriente eficaz por seno del ángulo. Que esto ya lo vimos en su momento cuando confirmamos que estas fórmulas sí se pueden aplicar. Entonces aquí estamos analizándolo ya desde la parte gráfica. Y por último, la potencia activa, aquí ya directo I cuadrado por R. O a su vez, voltaje de la resistencia por la corriente o con función trigonométrica, voltaje eficaz por corriente eficaz por coseno del ángulo. En esta diapositiva hay mucha información, pero la hemos utilizado durante todos estos ejercicios que hemos venido realizando. Lo único que se la ha organizado para mostrarla desde 3 puntos distintos: triángulo de tensiones, triángulo de resistencias y triángulo de potencias. Pasamos, aquí tenemos, como les digo, mucha información que va a ser vital para los problemas que vienen a continuación. Problemas de aplicación. Observemos el problema. Vamos a pasar a la pizarra y empezamos. Problema número 1. Presento acá la diapositiva. Regálame un minuto. Y anoto los datos. Me dice, una bobina de resistencia R igual a 30 ohmios y coeficiente de autoinducción 0,4 henrios está conectada en serie, recuerden, mire que es RLS en serie, seguimos en el mismo sistema, a un condensador de capacidad 40 microfaradios, con un voltaje alterno de 220 voltios a una frecuencia de 50 hercios. Me pide calcular, primero, triángulo de resistencias. Vamos a poner aquí, triángulo de resistencias. ¿Qué más me pide? Intensidad de corriente, obviamente corriente total. Triángulo de tensiones y el triángulo de potencias. Prácticamente me pide que yo grafique cada uno de esos triángulos. Entonces, lo primero, redibujo lo que me dice el ejercicio. Me dice que está conectado en serie. Entonces tengo una fuente alterna, vamos a colocarla por acá, que está conectada a una resistencia, a un inductor y a un condensador, teniendo en consideración que la resistencia y el inductor no son elementos distintos, sino que es el mismo elemento. Es un inductor que tiene una resistencia. Eso dejando claro. Ahora, para hallar la corriente total, yo necesito sacar primero algo, que es la impedancia de todo este sistema. ¿Por qué? Porque debo de dejar una sola fuente de voltaje con su impedancia. Y aquí, por ley de Ohm, yo puedo hallar mi corriente. Entonces, de entrada, ¿qué debo de calcular? Para hallar la impedancia, coloco la fórmula. Me decía que la impedancia es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. Y para yo hallar la reactancia total, necesito la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. No tengo las reactancias inductivas y capacitivas, pero sé que la reactancia inductiva es igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Y la reactancia capacitiva es igual a 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad en faradios. Entonces ya tengo todas las herramientas para poder encontrar dichos valores. Vamos allá primero la reactancia inductiva. 2 por pi por frecuencia, que es 50, por coeficiente de autoinducción o inductancia, que es 0,4. ¿A cuánto equivale esta reactancia inductiva? Perfecto, me dicen 125,6 ohmios. Muchas gracias, excelente. Luego, la reactancia capacitiva, muy parecido, pero ojo con esta división. 1 que divide a 2 por pi por frecuencia, que es 50, por capacidad en faradios. No se olvide eso.
40 por 10 a la menos 6. ¿A cuánto equivale esta reactancia capacitiva? Me dan el dato 79,58 ohmios. Ahora sí, puedo restar estas dos reactancias para hallar la reactancia total. Sería 125,6 menos 79,58. ¿Cuánto será la reactancia total del sistema? 46,08 ohmios. Ahí tenemos la reactancia total del sistema. Y ahora ya puedo hallar esta impedancia. Resulta que la impedancia es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado, que es 30, más la reactancia total al cuadrado, 46,08 al cuadrado. ¿Cuánto será esta impedancia? Me dicen que la impedancia es 54,9 ohmios. Y ahora sí, con esta impedancia yo puedo decir que el voltaje de la fuente son los 220 voltios dividido para la impedancia, 54,9. ¿Cuánto será la corriente del sistema? Listo, entonces tenemos como corriente igual a 4 amperios. Tenemos el decimal bastante lejos, podemos decir que son 4 amperios. Pero ahora me pide los triángulos de resistencia, de tensiones y de potencia. Entonces vamos a comenzar a graficar. Primero, triángulo de resistencia. Recuerde, en el eje de las axisas, la resistencia, ¿cuánto vale? 30 ohmios. Eje de las ordenadas, aquí viene, no se olvide, la reactancia total, 46,08 ohmios. ¿Y qué obteníamos en nuestra hipotenusa? Pues simplemente la impedancia, que nos dio como resultado 54,9 ohmios. Y ahí tenemos el triángulo de resistencias. El triángulo de tensiones, bueno, muy parecido. En el eje de las axisas, voltaje, ojo aquí, voltaje en la resistencia. Eso todavía no lo he hallado. Pero ¿cómo podría yo hallar el voltaje en la resistencia? Vamos a dejar aquí las líneas y luego llenamos los datos. Vamos a dibujar ahí, ¿no? ¿Cómo yo hallo el voltaje en la resistencia? Aquí tendría el voltaje en la reactancia y con esto yo hallo el voltaje eficaz. ¿Cómo hallaríamos el voltaje en la resistencia? Para voltaje nos dice la ley de Ohm que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia? Pues si es una serie, es la misma corriente total. Sería entonces la corriente de 4 amperios por la resistencia, que son 30 ohmios. ¿Cuánto es este voltaje? Aquí pongamos voltaje en la resistencia. ¿Cuánto será ese voltaje? Perfecto, 120 voltios. Y ahora, ¿cómo hallo el voltaje en la reactancia para el eje de las ordenadas o el eje Y? Pues lo mismo, digo que el voltaje en la reactancia total es la misma corriente, porque es un serie, multiplicado por la reactancia total. La tenemos acá. Serían los 4 amperios por 46,08. ¿Cuánto será entonces ese voltaje? Vamos a hacer un poquito más a la derecha esta línea. Ahí. ¿Cuánto será el voltaje en la reactancia? Me dicen 184,3 voltios. Y ahora, ya con este 184,3, puedo yo hallar el voltaje eficaz del sistema. ¿Cómo? Triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. La raíz del voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la reactancia total al cuadrado. ¿Cuánto será entonces
el voltaje eficaz que aparece en este sistema. Recuerde que este voltaje eficaz debería ser muy próximo a nuestra fuente. ¿Cuánto será ese voltaje? Excelente, me dicen 219, prácticamente muy cerca a los 220 de la fuente. Ahí tenemos nuestro triángulo de tensiones. Y ahora me pide el triángulo de potencias. Para eso, obviamente, debo de hallar las potencias. Pero ya sabemos que tenemos potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente. Aquí, para hallar las potencias, tenemos varios métodos. Usted puede usar o emplear cualquiera de ellos. Pero yo puedo decir que aquí esto es igual a I cuadrado por R. Esto es igual a I cuadrado por reactancia total. Y esto es igual a I cuadrado por impedancia. Y ya tengo todos los valores para hallar esas tres potencias. ¿Cuánto serán los valores de las potencias? Vamos a redibujarlo acá abajo para poder poner los valores P, Q y S. Tenemos potencia P, potencia Q y potencia S. ¿Cuántos serán esos valores? Me dicen 480 vatios. Potencia activa. Me dicen que sale 737,2 voltio-amperios reactivos. Y nos falta la potencia aparente, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y podemos emplear el mismo sistema. Raíz cuadrada de estos dos valores al cuadrado, obviamente sumándolos. 878,4. Perfecto, me dicen 878,4 voltio-amperios. Y ahí tenemos cada uno de los datos que nos pide obviamente el triángulo de potencia. Tenemos el triángulo de resistencia, triángulo de voltaje o tensiones y triángulo de potencias presentes en el sistema. Pasamos a la diapositiva. Usted se encarga del problema número 2 para que pueda practicar. Es muy parecido. Nos pide casi lo mismo, solo que aquí nos dice impedancia del circuito. Bueno, para hallar la corriente debo hallar la impedancia. Entonces es un dato que usted igual lo va a sacar. Se encarga del problema número 2. Pasamos y ahora, ojo con lo que pasa acá, nos dicen circuito serie general. Obviamente RLC. Al conectar en un circuito varias resistencias, varias reactancias inductivas y varias reactancias capacitivas en serie a una tensión alterna de valor eficaz V y frecuencia F, pasa lo siguiente. Primero, por el circuito circula una corriente alterna senoidal de frecuencia F que vale lo siguiente. Nos da la siguiente fórmula, observe. Corriente igual a voltaje dividido para la raíz de la R total al cuadrado más, observe, la reactancia total al cuadrado, que es igual a la resta de la reactancia inductiva total menos la reactancia capacitiva total. ¿Qué quiere decir esto? Que en un circuito serie de varios inductores, varios condensadores y varias resistencias, usted para hallar la corriente primero tiene que agrupar. Tiene que agrupar todos los elementos de la misma forma, del mismo tipo. Del mismo tipo de elemento. Suma todas las resistencias, suma todos los inductores y todos los condensadores. Y ahí usted puede hallar una resistencia total, una reactancia inductiva total y una reactancia capacitiva total. Y aplicar las mismas fórmulas y principios que hemos venido empleando. Luego, si quiero hallar la impedancia total del circuito, exactamente lo mismo. Usamos la resistencia total y las reactancias totales. Obviamente en un triángulo rectángulo, ya que este sería el triángulo de resistencias, pero totales. Y luego me dice que el ángulo de desfase entre tensión y corriente viene dado por la tangente de la reactancia total dividido para la resistencia total. Y arriba la reactancia total, obviamente, es la resta de las reactancias inductivas totales y capacitivas totales. Y luego las potencias se presentan de la misma forma
que ya lo hemos venido trabajando. I cuadrado por R, pero ojo, obviamente R total, I cuadrado por reactancia total y la potencia aparente I cuadrado por la impedancia total. Entonces, ahí tenemos también la relación final entre la potencia activa, reactiva y aparente, que es el triángulo de potencias. Esto es muy parecido a lo que ya mostramos en diapositivas pasadas, pero aclarando de que aquí ya vamos a tener más de un elemento, varias resistencias, varios inductores y varios condensadores. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.